¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó el teatro? No me refiero a las obras de la escuela o al cine, sino al mismísimo origen de todo, al lugar donde por primera vez la gente se sentó a ver una historia cobrar vida. Hoy vamos a viajar en el tiempo, muy atrás, para descubrir el origen del primer teatro del mundo. Un invento que, créeme, cambió para siempre la historia del entretenimiento y que sigue influyendo en todo lo que vemos hoy, desde las series de Netflix hasta los conciertos masivos. Para entender la magnitud de esta invención, primero debemos mirar qué había antes, mucho antes de que existieran los cines con sus butacas cómodas, o los escenarios modernos con luces y sonido espectacular. Las antiguas civilizaciones ya tenían una necesidad innata de contar historias. Era su forma de transmitir conocimiento, de honrar a sus dioses y de entender el mundo. Vayámonos a Egipto, hace más de 4000 años. Allí, a las orillas del Nilo, ya se realizaban representaciones rituales muy complejas. Eran ceremonias dedicadas a dioses como Osiris, donde se narraban mitos sobre la vida, la muerte y la resurrección. Los sacerdotes actuaban, cantaban y bailaban, representando estas historias sagradas. Sin embargo, aunque había actuación y narrativa, faltaba algo crucial, un espacio permanente y diseñado específicamente para ello. Estas representaciones se hacían en templos o al aire libre, pero aún no existía lo que hoy llamaríamos un teatro. Eran más bien ceremonias religiosas que espectáculos públicos. Algo similar ocurría en otras culturas antiguas. Se contaban historias alrededor del fuego, se cantaban epopeyas y se realizaban danzas rituales. Pero la idea de construir un edificio entero solo para que la gente se sentara a ver a otros actuar era revolucionaria, y esa revolución estaba a punto de suceder en un lugar que se convertiría en la cuna de la civilización occidental, la antigua Grecia. El verdadero nacimiento del teatro, como un edificio diseñado para la actuación, ocurrió en Atenas, alrededor del siglo VI a.C., y su nombre es legendario en el Teatro de Dionisio. Situado en la ladera sur de la Acrópolis, este no era solo un edificio, era el corazón cultural y espiritual de la ciudad. Pero, ¿por qué Dionisio? Dionisio era el dios del vino, la fertilidad, el éxtasis y, por supuesto, el teatro. Las fiestas en su honor, conocidas como las Dionisias, eran celebraciones masivas que duraban varios días. Originalmente consistían en procesiones y cantos corales llamados ditirambos, himnos cantados y bailados por un coro de hasta 50 hombres. La leyenda cuenta que un día, un hombre llamado Tespis, líder de uno de estos coros, decidió hacer algo completamente nuevo. En lugar de cantar todos juntos, él dio un paso al frente y comenzó a dialogar con el coro. Interpretó un personaje, con una máscara, y se convirtió en el primer actor de la historia. De su nombre, Tespes, deriva la palabra tespiano, que todavía hoy se usa para referirse a los actores. Este simple acto de separarse del coro y crear un diálogo fue la chispa que encendió la llama del drama. Con esta innovación, las celebraciones se transformaron. Ya no eran solo cantos, ahora eran historias representadas. Y para albergar a la creciente multitud que quería verlas, se necesitaba un lugar adecuado. Así nació el Teatro de Dionisio. Al principio, era una estructura bastante simple. La gente se sentaba en la ladera de la colina, en gradas de madera, para ver las actuaciones en un espacio circular de tierra aplanada llamado orquestao, que significau lugar para o danzar. En el centro de la orquesta había un altar dedicado a Dionisio. Detrás de la orquesta se construyó una pequeña cabaña de madera llamada esquené. Originalmente era solo un vestidor para que los actores se cambiaran de máscaras y vestuario, pero pronto los dramaturgos se dieron cuenta de que podían usarla como parte del escenario, como un palacio, un templo o una cueva, pintando decorados sobre ella. Con el tiempo, esta estructura se hizo de piedra y se volvió más elaborada, dando origen a la palabra escena. El diseño del teatro griego era una maravilla de la acústica y la visibilidad. La forma semicircular de las gradas, conocida como theatron o lugar para ver, permitía que hasta 17.000 espectadores pudieran ver y oír perfectamente lo que sucedía en la orquesta. Incluso
desde la última fila. Imagínate la acústica natural que tenía que tener ese lugar para que la voz de un actor, sin micrófonos, llegara a miles de personas. Fue aquí, en el Teatro de Dionisio, donde nacieron los géneros que definen el teatro hasta hoy, a la tragedia y la comedia. Grandes dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides compitieron en las Dionisias con sus trilogías trágicas, explorando temas profundos como el destino, la justicia y la naturaleza humana. Obras como Edipo Rey o Antígona se estrenaron aquí, haciendo que el público reflexionara sobre los grandes dilemas morales. Y no todo era drama y sufrimiento. Aristófanes, el maestro de la comedia, usaba el mismo escenario para burlarse de los políticos, los filósofos y las costumbres de la época. Sus comedias eran satíricas, irreverentes y a menudo muy groseras, pero también eran una forma vital de crítica social y de libertad de expresión. El teatro era el lugar donde la sociedad ateniense se miraba en un espejo. Una de las características más icónicas del teatro griego eran las máscaras. Los actores, que siempre eran hombres, incluso para los papeles femeninos, usaban grandes máscaras hechas de lino, corcho o madera. Estas máscaras no solo ayudaban a definir el personaje aniano, joven, mujer, rey, sino que sus rasgos exagerados permitían que el público de las últimas filas identificara fácilmente la emoción, alegría, tristeza, ira. Además, se cree que las máscaras tenían una abertura en la boca que funcionaba como un pequeño megáfono, ayudando a proyectar la voz del actor. Pero, ¿por qué fue este invento tan revolucionario? Pensemos en ello. Por primera vez en la historia, miles de personas de diferentes clases sociales podían reunirse en un mismo lugar para vivir una experiencia colectiva. Podían reír juntos, llorar juntos y reflexionar juntos sobre las mismas historias. El teatro no era solo entretenimiento, era una institución cívica, educativa y política. Era el lugar donde se debatían las ideas que formaban la democracia ateniense. Asistir al teatro era considerado un deber cívico, tanto que el Estado incluso pagaba la entrada a los ciudadanos más pobres para que nadie se quedara fuera. Este invento cambió todo. Creó una industria del entretenimiento, con actores profesionales, dramaturgos, coreógrafos y diseñadores. Estableció una forma de arte que podía criticar al poder, educar a las masas y explorar la condición humana de una manera que nunca antes se había hecho. El teatro griego fue el prototipo de todos los estadios, anfiteatros y salas de espectáculos que vinieron después. Los romanos lo copiaron y lo adaptaron, construyendo sus propios teatros y anfiteatros por todo el imperio, como el famoso Coliseo. La estructura básica del teatro griego, un área para el público, un espacio para la actuación y una zona de backstage, sigue siendo la base de casi todos los teatros del mundo hoy en día. La idea de contar una historia a través del diálogo y la acción es el ADN de nuestras series, películas y obras de teatro. Cada vez que te emocionas con un personaje en la pantalla, estás experimentando el eco de lo que sintió un ateniense hace 2500 años, sentado en las gradas de piedra del Teatro de Dionisio. Así que, la próxima vez que vayas al cine, a un concierto o veas una obra de teatro, recuerda sus humildes y a la vez grandiosos orígenes. Recuerda esa colina en Atenas, donde un grupo de personas decidió que contar historias era tan importante que merecía su propio edificio. Así nació el primer teatro del mundo, un invento que no solo nos dio el espectáculo, sino que nos enseñó a entendernos mejor a nosotros mismos a través de las historias de otros. Un legado que sigue más vivo que nunca. ¿Te ha gustado este viaje a los orígenes del espectáculo? Hay muchísimos otros inventos que cambiaron por completo el curso de la historia y quedamos por sentados. Si te gustaría conocer más de ellos, déjame un comentario diciendo cuál te gustaría que exploráramos a continuación. Y por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún viaje al pasado. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.